Bueno, muchas gracias. Bienvenidos todos. El día de hoy pues vamos a hablar sobre la enfermedad inflamatoria de la órbita asociada a IgG4 y nos acompañan dos ponentes muy buenos, Beto Abdala, que ya todos lo conocen, y Silvia Carreño, que es también fellow de oculoplástica. Entonces, no sé si, Juli, me puedes compartir para presentar. Vamos a empezar con la presentación de la doctora Silvia Carreño. Ella es médica de la Universidad de Cartagena, en Colombia. Es oftalmóloga de la Universidad del CINU de Cartagena y es fellow actualmente del Foscal en Bucaramanga, Colombia. Entonces, no sé si quieres primero compartir su pantalla, Juli. Sí, o sea, ya, Ah, ok, listo. ella Es ya que puede con esto. ¿ya ahí la estás viendo? Sí, Vale. ¿Y Eveto? ok, de una vez. Y el doctor Alberto Abdala, que él es su especialista de oculoplástica, actualmente trabajando también, aparte de esto, como profesor de posgrado en Barranquilla, Colombia, y con estudios en México y en Canadá. Muchas gracias a los dos por acompañarnos y por compartir esta grande plática con nosotros. Entonces, Silvia, si nos haces favor de compartir tu pantalla. Y cuando estés lista. Ya te Aló. escuchamos, Silvia. ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos precisamente por asistir, a los que están conectados, a ustedes por esta invitación. En verdad es un espacio importante para poder pues compartir conocimiento, y en esta tarde vamos entonces a abordar un tema que es muchas veces un poco difícil para algunos, interesantes para otros. Esperamos pues que el doctor Abdala y yo podamos hacernos entender para que ustedes le cojan amor a este tema, que también es súper importante y muy novedoso en las publicaciones. Entonces, vamos a hablar de la enfermedad inflamatoria orbitaria relacionada con IgG4. Eso. Esto no es un tema en realidad nuevo, es algo que ya se venía conociendo desde hace muchísimo tiempo, pero no se había tenido tan en cuenta como en los últimos años. En las publicaciones, inicialmente en el 2001, fue descrito por un grupo de investigadores japoneses donde se dieron cuenta que tenían un grupo de pacientes con diagnóstico de pancreatitis autoinmune y a su vez tenían niveles séricos elevados de IgG4. Entonces empezaron a mirar que no solo tenían también esa afección a nivel del páncreas, sino que en algunos de ellos estaban involucrados otros órganos en los cuales llamaba la atención las características que compartían, a pesar de ser distintos el enfoque. Entonces empezaron a ver que se caracterizaba por una infiltración linfoplasmocítica, tenían áreas de fibrosis, presencia aumentada en el número de células IgG4 positivas, infiltración también de eosinófilos o incluso a nivel periférico, no solo en la muestra local, y niveles séricos elevados de IgG4, que fue lo primero que detectaron. Lo describieron entonces como un espectro de enfermedad completo, catalogado como enfermedad relacionada con IgG4, siendo un trastorno fibroso y inflamatorio que puede afectar uno o varios órganos. Tras de esto se dieron cuenta también que había muchas enfermedades que cuadraban dentro de estas características y este espectro del IgG4. Por eso, en 2011 se realizó un consenso internacional en Boston, en donde empezaron a darse como los primeros pasos o los pilares para poder identificar a través de criterios diagnósticos y también usar una nomenclatura para unificar conceptos
y poder pensar y tener en cuenta este diagnóstico cuando estuviéramos frente a pacientes con características comunes. Resulta que esta lista de enfermedades, pancreatitis autoinmune, colangitis esclerosante, enfermedad de Mikulicz, el tumor de Kullner, tiroiditis de Riedel, entre otros, estaban compartiendo características y se enfocaron en reclasificarlas en esta enfermedad. Epidemiológicamente hablando de la enfermedad relacionada con IgG4, lamentablemente no hay un amplio conocimiento epidemiológico de la misma. La mayoría de los estudios publicados son pues de Asia, la batuta la llevan los japoneses. Ellos describen en grandes series una prevalencia de enfermedad relacionada con IgG4 en Japón de 2.63 a 10.2 casos por millón de habitantes. La incidencia está en promedio entre 336 a 1.300 casos nuevos por año. Y otros estudios comparten esto también, que se presenta más o menos entre la sexta y séptima década de la vida, teniendo un pico de presentación promedio entre los 50 y 55 años. De hecho, en una serie que hicieron de 1.050 pacientes, se dieron cuenta que todos estaban por encima de los 45. Sin embargo, hay reportes de casos que han pues consignado también en esta presentación en niños. El último caso publicado de menor edad fue en el 2017, un niño de 4 años, pero pues esto lo vamos a enfocar mucho más adelante con la charla del doctor Abdallah. En cuanto al sexo, tenemos que están en similares proporciones. De hecho, específicamente la IgG4 relacionada con la parte oftalmológica tiene una proporción de 1.3 a 1, siendo hombres el primer dato y mujeres el segundo dato. Pero pues es como pueden... Entonces, dentro de este gran espectro de enfermedad de IgG4 relacionada a estos altos niveles, se dieron cuenta y empezaron a describir todos los órganos que estuvieran involucrados, y ahí, como vemos en la lista, está la tiroides, el riñón, a nivel del hígado también, páncreas, pues nuestra parte oftalmológica. Vemos que las glándulas lagrimales también están involucradas, o también otras lesiones difusas o localizadas de la órbita. Entonces se dieron cuenta de que todo este espectro de enfermedad, el 25% aproximadamente de las enfermedades relacionadas con IgG4 tenían un compromiso orbitario, lo cual ya entonces enfocó a toda la parte investigativa dentro de la oftalmología y especialmente en la órbita. En este estudio pusieron esta gráfica de frecuencia en la cual mostraban en las barras azules las lesiones aisladas, es decir, los órganos que solamente estaban afectados por la enfermedad. Y las barras rojas van a corresponder a otros órganos que ya sea sincrónicamente o metasincrónicamente estuvieron asociados también a estas localizaciones. Fíjese cómo, pues en primer lugar, lo ocupa el páncreas, pero a nivel orbitario y de la glándula lagrimal están el 20% y 18% respectivamente, lo cual es un porcentaje importante, bastante, pues no discriminativo, y por eso empezaron entonces ya a sacar como un capítulo aparte la IgG relacionada con la parte oftalmológica, o conocida IgG4-ROT. Entonces, hablando específicamente de esto, tenemos que la órbita, estos porcentajes son variables, pero en promedio la mayoría de estudios coinciden en que entre el 20 y el 25% de los órganos afectados es a nivel orbitario. También que aproximadamente entre el 25 y 50% de las enfermedades que se habían catalogado como enfermedad inflamatoria no específicas, en realidad estaban siendo subdiagnosticadas y en realidad pertenecían
a esta enfermedad inflamatoria orbitaria con un aumento de IgG4. Lo otro es que en un estudio japonés de 1014 casos, registraron que ellos habían primero hecho unos diagnósticos de casos linfoproliferativos y haciendo una investigación retrospectiva de las características clínicas, la historia del transcurso de la enfermedad, también las características de histopatología, se dieron cuenta que el 21.4% en realidad eran IgG4-ROD. Entonces, si bien lo que les había mencionado, los porcentajes en los diferentes reportes es variable, todos coinciden en que el compromiso sistémico está fuertemente presentable asociado a la parte orbitaria, siendo lo más común de la parte sistémica la afección de las glándulas salivales concomitante con la afección orbitaria. También de la parte de la órbita en general, la afección más típica es la de la glándula lagrimal. Si bien se puede encontrar afección bilateral, también se puede hacer, que es la más frecuente, también podemos ver pacientes con afección unilateral de la glándula lagrimal, como lo vemos en la imagen de arriba. Entonces, siempre que de pronto a grosso modo tengamos un paciente con una presentación de inflamación de la glándula lagrimal bilateral y debemos buscar un compromiso sistémico, ya sea de forma en el consultorio palpando a nivel de submandibular, del cuello, las parótidas, para determinar si también hay compromiso de estas zonas o cualquier otro compromiso sistémico identificable, hay que considerar enfermedad por IgG4. Hay otras estructuras entonces que se han descrito, no solo la glándula lagrimal como en la primera figura, sino también a nivel de látex o de forma intraconal y extraconal que pueden conducir a proptosis de forma única o múltiple de los músculos, lesiones como en esta zona que están bien circunscritas o lesiones difusas, y también incluso casos de escleritis o afecciones conjuntivales, pero son muy escasos los reportes. En esta, el primer estadounidense hizo como la comparación en la frecuencia de la estructura que estaba afectando a esta parte orbitaria y se dieron cuenta que efectivamente la glándula lagrimal es la de mayor porcentaje. Sin embargo, aquí pues vemos porcentajes elevadísimos como del 88%, 62%, pero porque están involucrados no solo la afección única de la glándula lagrimal, sino también si tenían afecciones asociadas a otras estructuras. ¿Qué otras estructuras se dieron cuenta que podrían estar afectadas? Las ramas del trigémino, los músculos extraoculares, como les había mostrado en las imágenes anteriores, también a nivel de la grasa orbitaria, los párpados, y de hecho incluso también lesiones que involucraran la vía lagrimal o el nervio óptico por compresión. Y ya específicamente tenemos estos porcentajes de afección. Fíjense que aquí sí nos hacen en la parte de que la glándula lagrimal sola puede tener un compromiso aproximado del 57%. Hay afección de grasa orbitaria que generalmente es difusa. La afección puede ser de un 12% según su estudio. Masas orbitarias circunscritas 17%, incluso lesiones palpebrales 12%. Pero pues nosotros sabemos que estos son muchos datos, muchos porcentajes, así que quisimos hacer un esquema muy sencillo, pero que se lo lleven en la mente precisamente para poder entender qué es esto. Resulta que relacionada con IgG4, una cuarta parte de esta proporción va a corresponder a la afección orbitaria u oftalmológica, que es más o menos el 25%. De este subgrupo tenemos que
más o menos el 50% de esos pacientes afectados tienen otros órganos afectados a nivel extraorbitario, es decir, un compromiso sistémico. ¿Y cuál es el más frecuente de esto? Las glándulas salivales. Es lo primero que tenemos que buscar. Pueden tener solo estructuras únicas afectadas, de las cuales la estructura más comúnmente afectada es la glándula lagrimal, sobre todo pues bilateral. ¿Listo? Ay. Aquí, la fisiopatología todavía no se comprende en realidad. Hay muchas teorías que se han propuesto. Se cree que dentro de la inmunidad adaptativa hay alteraciones que puedan entonces generar mecanismos que respondan de forma anormal y puedan entonces causar una respuesta autoinmune. Se cree que de pronto una teoría puede ser que la exposición crónica a antígenos, ya sea ambientales, incluso microbios, alimentos, entre otros, infecciones, pueden entonces hacer una reacción cruzada con proteínas de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, que van a inducir una infiltración por linfocitos y células plasmáticas en órganos específicos. Esto generaría una liberación de citoquinas, sobre todo la interleuquina 2, la 4 y la 6, o el factor de necrosis tumoral alfa. Y esto entonces, como es crónico, permanente y persistente, la inflamación puede entonces generar el agrandamiento del órgano afectado y también generar fibrosis en las áreas. Clínicamente, se han reconocido 4 patrones dentro de la enfermedad orbitaria relacionada con IgG4. Así tenemos la dacreadenitis esclerosante, el engrosamiento de los nervios orbitarios, que de hecho es muy importantísimo tener claro que el principal es el infraorbitario. Hay muy pocas enfermedades que ocasionan agrandamiento de este nervio y por eso se debe sospechar en cuanto se identifique. Tercero, el compromiso de la grasa orbitaria. Y por cuarto lugar, en último, tenemos la inflamación orbitaria esclerosante. Este es un ejemplo de la dacreadenitis, en este caso es bilateral. Miren cómo está el aumento marcado de la glándula lagrimal en ambos lados y clínicamente pues, se forma al examen externo. Estas, mencionar que, como les he dicho también antes, si bien lo frecuente es bilateral, el unilateral puede estar presente y está más asociado a afección sistémica, a diferencia de la otra. Aquí en estas imágenes tenemos de hecho, los nervios afectados también pueden ser el frontal, por ejemplo, en menos frecuencia. Y este engrosamiento puede ser tan de larga data que pueden ocasionar una remodelación en su canal óseo. Y puede ser también uni o bilateral. El engrosamiento del nervio óptico también se puede observar, sobre todo por lesiones que estén infiltrando a su alrededor, que lo puedan envolver y esto producir, por supuesto, un efecto de masa que vaya a comprimir y afectar este nervio. También se puede asociar al engrosamiento de músculos extraoculares. Les decía que es más común que sean múltiples músculos afectados y es indispensable identificarlo o tener presente que no solo es la parte del engrosamiento, sino que el estrabismo restrictivo que estos pueden generar, en realidad se han descrito que es pequeño, que es menor. Abajo tenemos de la grasa orbitaria, como vemos aquí muy bien circunscrita de forma intraconal, y la inflamación orbitaria esclerosante que también se puede encontrar de forma bilateral. Entonces, ¿cuáles o qué herramientas tenemos para ayudarnos a un diagnóstico de esta enfermedad que no es 100% pues, patognomónico, pero sí debemos tener un orden de conocimientos y saber qué buscar?
Hay varios criterios que se han descrito en la literatura. Quisimos mostrar este porque es el que hace de forma integral la parte clínica adicional a la parte histológica y serológica. Y esto nos va a ayudar entonces mucho más a poder identificar el trastorno. Entonces, los criterios son 3 grandes. En la parte clínica, que es todo lo correspondiente a la presentación, podemos entonces encontrar alteraciones de inflamación persistente o incluso lesiones tipo masa que sean localizadas o difusas. Siempre anotar con detalles los hallazgos en estos órganos afectados. En segundo lugar, tenemos la serología. De hecho, los niveles séricos de IgG4 se han estandarizado que sea mayor de 135 miligramos por decilitro. Sin embargo, no todos los pacientes que tienen esta enfermedad tienen elevación de los niveles séricos. Entonces, no podemos confiarnos si nos sale negativo. Su valor predictivo positivo es muy pobre y por eso es mejor asociarlo con todo el cuadro. Y la histopatología es importantísima. De hecho, se recomienda en la literatura biopsiar lo más que se pueda a estos pacientes de acuerdo a la afección para poder ayudar al diagnóstico con mayor precisión. Y aquí podemos entonces encontrar la presencia de infiltrados linfoplasmocíticos, fibrosis característica estoriforme, que ya nos muestra como entrerejados, como entretejidos esclerosantes, o flebitis obliterativa, que en algunos casos, incluyendo la glándula lagrimal, puede estar ausente. Hay otros criterios u otros grupos de investigadores que también han sido muy precisos en poder establecer unas tasas de la cantidad de células plasmáticas que han salido positivas para IgG4 y para IgG. De esta forma, en un consenso internacional, entonces nos muestra estas que están en amarillo, en donde la tasa plasmática de esta proporción debe ser mayor de 40%. Y en órganos diferentes a la parte de la glándula lagrimal, que se cuenten más de 10 células plasmáticas IgG4 positivas por campo de alta potencia. Para la glándula lagrimal ya no son 10 células plasmáticas, sino 100 células por campo de alta potencia. Entonces, integrando lo positivo de cada uno de estos test, si los 3 están presentes, es un diagnóstico definitivo. Si el 1, que es la clínica, y la parte histológica están presentes, entonces es un caso probable. Y por último, la parte clínica y serológica es un caso posible, aunque la histopatología no nos esté mostrando características descritas. Sin embargo, pues no se puede descartar. La biopsia, entonces, después de tomada, debemos intentar hablar con un patólogo que ojalá sea experto en el tema, o por lo menos indicarle qué es lo que queremos buscar, qué es lo que hay que reportar y descartar. Y por eso debemos insistirle a ellos también que tengan presente en su mente, en el momento de mirar las placas histológicas, la enfermedad relacionada con IgG4. De hecho, podría recomendarse, si en algunos centros de laboratorios patológicos no tienen esto presente, podemos mandarle los criterios por escrito para que ellos los tengan en cuenta. Es una ayuda no solo para ellos, sino para el paciente y nosotros. Entonces podemos encontrar este tipo de placas como infiltrados linfoplasmocíticos. Fíjense que también hay infiltración de eosinófilos, la fibrosis estoriforme, que es muy característica, la esclerosis total, y pues en la inmunistoquímica, que debe ser específica para IgG4, podemos entonces notar, en este caso es una muestra de glándula lagrimal, cómo está positiva pues para esta entidad. El abordaje del paciente, como debe ser, es de forma integral. Ese paciente no es solo de nosotros. Debemos también entonces hacer la remisión o la interconsulta para el seguimiento conjunto con el reumatólogo, porque de hecho ellos son los que van a dar el
la instauración del tratamiento y el seguimiento de extensión. Siempre buscar linfadenopatías. Una vez identificado la parte orbitaria, debemos mirar qué otro compromiso, si es en glándulas salivales, si es en el hígado, si es en los riñones, retroperitoneal, en fin. Solicitar pruebas de función hepática y renal, también para determinar si hay afección en estas zonas, y solicitar los niveles de IgG4 en sangre. Sin embargo, reciente, pues publicado en noviembre del 2019, del año pasado, nos habla acerca de estos niveles de IgG4 sérica, y ellos bien dicen que estos niveles pueden estar elevados en múltiples condiciones que no sean enfermedad relacionada con IgG4. Por lo tanto, lo que les decía, su valor predictivo positivo es bajo. Pero pues siempre debemos tener presente porque el 40% de los pacientes con esta afección orbitaria pueden presentar elevación de este nivel. La concentración alta, entonces, cuando se encuentra, sí es un valor importante para nosotros y sumarlo en el criterio diagnóstico. También demostraron que hay una estrecha relación de forma positiva entre los niveles elevados y los órganos afectados, incluso también por respuesta después del tratamiento, comparando que hay disminución de los niveles después de que el paciente ha sido entonces tratado. Y como en debate, si era aconsejable seguir examinando esa relación de IgG4 con IgG total, la IgG sérica, pero ellos dicen pues que en realidad no mejora la capacidad del diagnóstico, así que pues se podría pedir o no. A nivel imagenológico, no solo pues enfocarnos a la parte de la TAC de órbitas o de cráneo, sino también solicitar estudios de extensión que involucren el cuello, el tórax, el abdomen, la pelvis. Últimamente se ha demostrado que es muy útil la tomografía computarizada por emisión de positrones, sobre todo utilizando la fluorodeoxiglucosa, porque las áreas afectadas captan este tipo de sustancias y pueden entonces identificarse con mayor certeza áreas de actividad o nódulos sensibles, ya sea sobre todo a nivel glandular, como en la glándula salival o los nódulos linfáticos. Y también puede evaluar respuesta al tratamiento. En esta imagen fijen captación en estas partes. Y la B y D es después del tratamiento de captación en las áreas descritas. Lo otro es que la resonancia magnética también nos puede ayudar, sobre todo a mirar de forma más detallada los tejidos blandos perilesionales. Los diagnósticos diferenciales de IgG4-ROD debemos entonces tenerlos en cuenta. La principal es la enfermedad inflamatoria orbitaria idiopática, incluso también trastornos o algunos pacientes con hiperplasia linfoide reactiva pueden estar también como diagnóstico diferencial en estos casos. Resulta que hay estudios que han demostrado que lo que principalmente, con lo que al principio creían que era una enfermedad inflamatoria idiopática porque no estaba catalogada, resultó siendo con características y criterios que estaban dados para IgG4. Entonces, siempre tenerlo en cuenta. El tumor de la glándula lagrimal también, sobre todo si es unilateral. Síndrome de Sjögren, la sarcoidosis, que sobre todo la afección bilateral de la glándula lagrimal, y la granulomatosis con poliangiitis también hace parte de los diagnósticos. El tratamiento. Los corticoides es la terapia principal. De hecho, es lo que más ha demostrado por una respuesta favorable, una respuesta rápida, pero la recurrencia es elevada. De hecho, el 50% de los pacientes apenas empieza a disminuir el esquema de corticoides, empiezan a mostrar recaídas de las afecciones del cuadro inicial.
Y también hay que hacer, por supuesto, importante seguimiento con los paraclínicos de hemoglobina glicosilada, de las pruebas de función hepática, todo de forma integral. Hay un esquema de tratamiento pues propuesto por la Clínica Mayo, en donde ellos en un grupo de pacientes dieron en promedio 40 miligramos de prednisona al día, sin tener en cuenta el peso, y fueron disminuyendo gradualmente 5 miligramos semanales hasta cumplir 11 semanas de tratamiento. Sin embargo, a medida que fueron disminuyendo esto, se dieron cuenta que sus recaídas fueron en 50% de los pacientes. También hay muy pocos estudios que hablan sobre los esteroides intravenosos, pero hay uno que los compara, el uso de esteroides intravenosos versus los orales, y nos muestra que efectivamente pues, los intravenosos generan una respuesta más rápida, pero sigue siendo persistente la recaída, así que como en una balanza de riesgo-beneficio, es mejor de pronto quedarnos todavía con la seguridad de los orales. Otro tipo de terapia son los inmunosupresores, por ejemplo, lo de azatropina, metotrexato, el micofenolato, se han utilizado también para mirar la respuesta de estos pacientes. Sus indicaciones son sobre todo cuando ya han recibido han recibido terapia con corticoides y han tenido falla a estos. O aquellos pacientes que tengan intolerancia, que estén, por ejemplo, diabéticos mal controlados, pacientes con osteoporosis, que no se les puede iniciar inicialmente corticoides. También se han indicado como iniciarlos al presentarse las recaídas después de los corticoides, y hay algunos estudios que dicen que pueden emplearse en conjunto como terapia adyuvante de forma inicial a los corticoides. De todas formas, les volvemos a recordar que esto es manejo del reumatólogo. Bueno, otro de lo que está ahora en auge en los estudios para esta enfermedad, tenemos el anticuerpo monoclonal rituximab. Resulta que este ha demostrado ser un fármaco bastante exitoso para ayudar a disminuir la enfermedad y disminuir un poco las recaídas. Sin embargo, se siguen presentando. Y al parecer tiene un sostenimiento de una respuesta clínica favorable de mayor, pues de larga data, pero todavía necesitan más investigación para saber a largo plazo cómo les va a estos pacientes. Otras moléculas también utilizadas, como el infliximab y el adalimumab, también han mostrado ser efectivas, pero en comparación con el rituximab, se ha dado que este tiene una mejor respuesta, una mayor tasa de positividad de respuesta al tratamiento, y por eso se recomienda como de inicio precoz en los casos de enfermedad orbitaria relacionada con IgG4, sobre todo de tipo refractario, y también dependiendo del órgano inicial afectado. Lo que les decía, se requieren más estudios prospectivos para poder entonces establecer realmente el valor terapéutico de estas moléculas y sobre todo pues también. Este esquema de tratamiento es el que pues de pronto más nos llama la atención y más se adapta a todo la secuencia que debemos tener en cuenta, siempre resaltando que esto no es solo del oftalmólogo ni del oculoplástico, sino el especialista en reumatología. Seguimiento de tratamiento en el cual el corticoide se debe iniciar, ahora sí, a dosis de 0.6 miligramos por kilo de peso. Debe entonces instaurarse durante este valor estable por 4 semanas y hacer una reducción progresiva de 5 miligramos semanales. Como alrededor de 50% de los pacientes que reciben estos tratamientos y sobre todo este esquema descrito han tenido recaídas, apenas aparezcan las recaídas se debe entonces iniciar inmunomoduladores.
Recordemos cuáles son. Pues de segunda línea se ha establecido que el rituximab es lo más aconsejable. Y se puede también llevar en conjunto mantenimiento de baja dosis de corticoides, más o menos de 5 miligramos día, incluso hasta por 6 y hasta 12 meses, porque esto al parecer disminuye la tasa de recaídas. Para finalizar, tenemos entonces que la biopsia es un instrumento fundamental que nos permite ayudar el diagnóstico, pero recuerden que la parte clínica es fundamental. Si hay una biopsia de pronto con características similares, pero hay otras, la serología o la parte clínica no corresponde, entonces debemos enfocarnos en otras enfermedades. O todo lo contrario, hay casos en los cuales la clínica predomina, pero la biopsia no es específica para IgG4 o para esta enfermedad relacionada, pero no se debe descartar de entrada la enfermedad, sino hacer una integración conjunta clínico-patológica. Buscar siempre compromiso sistémico, recuerden que está presente más o menos en el 50% de los casos. El manejo temprano, la detección temprana y el abordaje es fundamental para evitar cambios tisulares destructivos. Por ejemplo, aquellas inflamaciones crónicas que hacen fibrosis de la glándula lagrimal va a inducir un ojo seco a nuestro paciente, que podría ser precisamente su molestia de por vida. O aquellas áreas, por ejemplo, en la parte de infiltración de la grasa orbitaria que pueda comprimir el nervio óptico, puede entonces hacer una neuropatía y generar secuelas de disminución de la visión, que incluso se han descrito casos de forma irreversible. Y siempre descartar diagnósticos diferenciales de la enfermedad con otras enfermedades específicas y también dentro del pool de enfermedades específicas. Gracias. Perfecto, Silvia, pues muchísimas gracias. La verdad es que un tema complejo que pudiste resumir muy bien. Entonces, no sé si Beto, Abdala, estemos listos para pasar con tu presentación. Sí, me dice que no puedo screen share todavía. Tienen que dejar de... Ok. A ver. Traje 2 videos, ojalá que se puedan correr sin problema. Está. Ok. Voy a quitar el video mío a ver si de pronto eso ayuda a que vaya más rápido. Listo. ¿Ahí se ve bien? Sí. Sí, Beto. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Silvia. La verdad que muy buena presentación, muy completa. Siempre es un tema denso. Enfermedad orbitaria por IgG4 es un tema que todavía hay muchísima información. Todavía hay criterios, conceptos y diagnósticos que siguen cambiando, ¿no? Y como es un tema en el cual todavía no hay un consenso claro entre patólogos, clínicos o médicos internistas, reumatólogos y nosotros, pues la verdad que por ahora todavía hay, cada día están saliendo nueva información. Yo traté de traerles una presentación un poquito más enfocada hacia la parte de los casos clínicos que he tenido pues, la fortuna de ver. Y ya esta presentación la había hecho en el Panamericano, pero traté de cambiarla un poquito para hacerla un poquito más amena, ya que me di cuenta y me percaté que me han tocado diferentes casos, diferentes momentos de mi entrenamiento y de mi práctica. Entonces lo llamé casos time travel. Agradezco a todas las personas que pues han hecho posible esta plática y pues que el hecho que yo sea uroplástico. Entonces, hay patologías que te marcan, ¿no? Puede ser porque te gustan mucho, puede ser porque no te gustan nada, puede ser porque te tocan mucho, te toca mucho verlas, o porque las aprendes a querer. Nosotros en Colombia tenemos un dicho que es el mango biche, que es el mango que todavía no está maduro. Entonces, como un mango biche me refiero a que en esta foto aquí, yo estaba mi primer día de residente, todavía está con un poquito de pelo lanugo. Y en esta foto aquí, R2, cuando decidí
hacer de la mano de mis grandes mentores mexicanos, hacer oculoplástica. Aquí está el doctor Tobilla, Sharon, Gabriel, todas las personas que influyeron muchísimo en eso. Y en mi segundo mes de fellow, me llega esta paciente, nos llega a la urgencia. Me acuerdo, bajamos Martín y yo a verla, y la refería, nos comentaba el residente que tenía una celulitis, que le habían estado manejando con una celulitis en otra institución, y que la paciente no veía mejoría después de haber tenido como unas 2 o 3 semanas de tratamiento antibiótico fuerte. Una femenina de 30 años, visión 20/20, y ella refería hinchazón y dolor de 3 días de evolución a pesar del tratamiento impuesto de 2 semanas. Entonces, esta es una foto. Como pueden ver, es bastante notorio el edema que tiene en el párpado derecho superior, pero si se fijan en el izquierdo también, y también estaba doloroso la palpación. Entonces, al revisarla, nos empezamos a percatar que sí, pues había una hiperemia, había un dolor, se sentía una masa un poco indurada, no había secreción, no era un cuadro típico de celulitis. Entonces empezamos a malpensar, y esa es una de las cosas que pues, siempre nos han dicho nuestros jefes en México, ¿no? Utiliza la clínica. Entonces empezamos a observar que ambas glándulas lagrimales se veían muy inflamadas. Pues hasta ahora ahí nada raro, pero empezamos a pedir el examen de imagen y vemos cómo se ve un aumento de volumen en ambas glándulas lagrimales, pero observen cómo se ve esta glándula lagrimal dura, cómo está tan indurada que está hasta indentando el globo ocular, ¿no? Es una imagen que estamos más acostumbrados a verlas a veces en adenomas pleomorfos, un tipo de tumores, pero este caso era bilateral. Entonces ahí empezamos pues, a discutir en los casos clínicos que tenemos, y empezamos a sospechar que este paciente no era una simple inflamación, una celulitis o un simple tumor de glándula lagrimal epitelial. Aquí tienen el corte coronal, cómo se aprecia esa gran indentación que hace a nivel del globo, ¿no? Y el engrosamiento y el desplazamiento de ambos ojos. Juli, no sé si voy a ponerlo a ver si se alcanza a ver. Esta es una biopsia que decidimos realizar. Esta fue mi primera biopsia de glándula lagrimal. Perdón, la definición no es la mejor, pero pues esto ya fue hace unos años. Y aquí me estaba ayudando uno también de mis mentores y maestros, el doctor Gerardo Graue. Mi primera biopsia de glándula, ¿no? Ya como todos nos ha tocado, estaba bastante emocionado. Voy a ir adelantando un poquito. Estábamos utilizando el dedito, mi instrumento favorito de la doctora Osiris, y buscando llegar a la glándula lagrimal. No sé si se alcanza a ver o si se está pixeleando mucho. Voy a ir adelantando por cuestiones de tiempo. Y ahí me está diciendo Gerardo, pues búscala, ¿no? Y yo le decía, siento algo muy duro, ¿no? O sea, yo creo que hasta ese momento, en mi casi era segundo mes de fellow, no había visto glándulas lagrimales porque no nos había tocado hacer biopsias, a mí por lo mínimo. Entonces me empieza a ayudar y a tratar de disecarla utilizando el espertizador, el rebordo orbitario, y pues él mismo me comenta, sí, se siente dura. Observen cómo hace bastante fuerza para tratarla, y estamos tratando de disecar por planos. Y déjenme ver si puedo acercar para donde realizamos el corte. Tratamos de hacer la toma de la muestra con ahí pueden ver cómo estamos tratando de levantarla, pero estaba supremamente indurada. Y tratamos de cortarla con un Westcott, como ven ahí, y no podía. Entonces Gerardo me dice, agarra un bisturí y vamos a cortarla con el bisturí para tomar una muestra. Ay, perdón, se está pixeleando mucho. Lo que llamaba bastante la atención ahí es que la glándula estaba blanquecina, supremamente indurada, y lo que está sangrando ahí es el músculo auricular, no es la glándula como tal. La glándula, que todos conocemos, los que tenemos experiencias, sabemos que la glándula lagrimal generalmente sangra mucho, pero en este caso la glándula no sangraba, lo que sangraba era todo el músculo y el auricular alrededor que habíamos cortado, que obviamente estaba ingurgitado por su gran edema que tenía, y había éstasis venoso, pero la glándula estaba dura, blanca y casi no sangraba. Tocó cortarla con bisturí y pues obviamente ahí estamos cortándola. Esa no es la consistencia normal de una glándula lagrimal ni la apariencia normal de una glándula lagrimal.
Entonces, pues obviamente me llamó bastante la atención. En ese momento habíamos revisado unos artículos en el CONDE sobre aplicación intralesional de esteroide después de la toma de biopsia y le aplicamos un poco de esteroide de depósito. Ahí estoy tratando de tomar otro pedazo, pero como se nota es durísima, ¿no? Y pues ahí hicimos cierre, hemostasia. Y le solicitamos a esta paciente porque empezamos a sospechar que estamos ante una IgG4, la IgG4 en 0. Le mandamos este estudio pues, a un patólogo, el doctor Abelardo Rodríguez, y le dejamos tratamiento de prednisona bioral, miligramo kilo de peso. La histopatología muestra abundante infiltrado linfoplasmocitario, cumplía, como pueden ver acá, y toda la fibrosis que se observa también en esta. Ese es el infiltrado linfoplasmocitario. Y tenía sobre la relación del IgG4 7.6 veces, IgG4 sobre IgG, 7.6 veces más de lo normal. Entonces, obviamente, ya estábamos cumpliendo los criterios que nos mostró Silvia ahorita. Entonces, la paciente a los 10 días, la paciente al mes. Aquí tienen la evolución. Le aplicamos esteroide intrarrelacional tanto en el lado que hicimos la biopsia, como en el lado que no tomamos la biopsia, se le hicimos transcutáneo. Y este sella al mes. Entonces, pues, ¿qué hicimos? Pues, ¿qué decidí? Pues a leer McNabb, ¿no? Este hombre es una de las personas con más experiencia a nivel mundial, porque tiene de las series más grandes. Y, pues, en este caso, desafortunadamente, cumplíamos con la clínica, la serología y la histopatología. Entonces, si la matemática sirve, era 1 más 2 más 3, pues teníamos un paciente con un diagnóstico claro. Obviamente tomamos en cuenta que un cuarto de estos pacientes pueden llegar a tener, la mitad de estos pacientes pueden llegar a tener involucro sistémico y le mandamos interconsulta con reumatología. Esta paciente no tenía compromiso sistémico aún, eso fue hace ya unos años, no sé si lo habrá desarrollado ya, pero el diagnóstico definitivo, ¿no? 1 más 2 más 3, fácil. O eso creía. Entonces aquí pues estamos graduándonos ya de oculoplásticos con mis maestros. Aquí el doctor Tobía bautizándonos de oculoplásticos con Sharon. Por aquí está el doctor cachetoso argentino que venía a rotar, a enseñarnos DCRs endoscópicas. Y aquí está José Luis, feliz ya de que nos vayamos, porque venían unas fellows muy buenas y muy bonitas. Y ya está aburrido de vernos a Martín y a mí. Pero algo me quedaba dando vueltas en la cabeza, y no era el tequila. La presentación, los patrones de presentación que había leído después de toda la revisión extensa que hice de la patología, pues hablaba de que había mucha variabilidad, ¿no? Y que hasta, como habíamos dicho, hasta la mitad de estos pacientes podían tener compromiso sistémico. Entonces pasó un tiempo y estaba haciendo mi fellow, como hablábamos de variabilidad clínica, que quería demostrar la variabilidad en el clima que había allá. Me acuerdo haber llegado un día y estaba esta torre de nieve y me llaman de urgencias de este paciente. Entonces, este paciente baja visual, ¿no? De un ojo, bastante larga, 3 semanas. No, como pueden notar, paciente de origen asiático, no tenía casi hiperemia, edema, no había dolores a los movimientos, tenía un poquito de limitaciones y un poco de exoftalmos de un lado, ¿no? Entonces, here we go again, no sé, ¿no? Solicitamos estudios de imagen y, oh sorpresa, miren este músculo con este engrosamiento tan grande. No tenía antecedentes de hipertiroidismo, de Graves, nada de eso. Un aumento de la glándula lagrimal, un aumento del músculo, un engrosamiento apical. Nótense el engrosamiento también en la mucosa nasal, que eso también es algo muy particular que se presenta bastante en las enfermedades por IgG4. Y, pues, ¿qué decidimos hacer? Una descompresión urgente para tratar de mejorar y salvar esa visión. Se le inició prednisona bioral y al mismo tiempo también hicimos una toma de biopsia de la glándula lagrimal en ese mismo momento de la descompresión. También se le solicitó IgG4 en suero, los cuales aparecieron normales en este caso. La interconsulta reumatología, otra vez, tampoco había afectación sistémica.
Y afortunadamente la visión al mes 20/40, ¿no? Aquí podemos ver también la histopatología abundante infiltrado linfoplasmocítico. Y aquí pues de la mano también, tal como tenía el doctor Abelardo en México, aquí tenía un superhéroe de la patología canadiense, que es la doctora Valerie White, que también es una bárbara todo lo que sabe, y pues nos hizo el diagnóstico histopatológico. Entonces, pues aquí, ¿qué onda? Otra vez, a leer McNabb, ¿no? ¿Por qué estos pacientes no me están apareciendo con nada sistémico? ¿No? Qué curioso, ¿no? Además, en este caso, teníamos la clínica, no la serología, pero sí la histopatología. Entonces, 1 más 3, probable. ¿Sigue siendo fácil? Ya me estaba haciendo revalorarlo. Y pues aquí estoy terminando mi fellow, ya divirtiéndome, acudiendo a algunos congresos, creyendo que uno que ya sabe uno un poquito más, pero la verdad es que te empiezas a dar cuenta lo mucho que te falta todavía por aprender. Y pues ya tenía a mi cargo unos pollitos que me pusieron de R1, entonces yo ya estaba listo para volar solo en la oculoplástica, o eso pensaba. Este fue 2 años post-fellow. El tercer caso que les voy a presentar me llega una niña, así como la ven, niña muy bonita, 9 años de evolución, cuadro clínico de 1 año de evolución. Y la mamá me decía, hinchazones a repetición en ambos párpados. Y pues si han tenido buenos profesores, los profesores les han dicho, escuchen a las mamás cuando se trate de niños, las mamás conocen a sus hijos, porque pues yo no la había hinchada, pero la mamá decía, doctor, se le hincha y después se le deshincha, se le hincha un tiempo y se le deshincha, la huesa visual bien, pues obviamente somos oculoplásticos y le noto pues esto, ¿no? Aquí ya tiene un ojo, un hipoglobo, una desviación hacia nasal, entonces digo, bueno, ya no soy un Manguitovich, ya soy un poquito más maduro, creo, entonces ya me empiezo a oler que algo no está bien. Empiezo a revisarle su glándula lagrimal, palparla, tocarla, las síncopes de la doctora Osiris, y pues veo que la nena no tiene dolor, no tiene diplopia, pero sí se le siente una glándula lagrimal aumentada de tamaño bilateral, ¿no? Y con una consistencia dura, casi, no quisiera decir pétrea, pero bastante dura. Solicitamos los estudios de imagen. Nótese el aumento de volumen en esta glándula lagrimal derecha, pero también la izquierda me llamaba la atención, aquí en el corte coronal. Y pues obviamente me llega el reporte de radiología que solamente observan algo en la derecha, pero no me cuadraba. Yo decía, esto es algo bilateral, esto es algo más raro, esto es un niño, esto me está oliendo a enfermedad inflamatoria por IgG4. Entonces, decidimos hacer una biopsia incisional en la glándula lagrimal, hablé con la mamá, le dije que era necesario, que aunque no estuviera inflamada, teníamos que saber por qué esta niña estaba teniendo inflamaciones a repetición. Le hicimos los estudios, le solicitamos los estudios por suero y en ella sí salieron elevados. No tenía afectación sistémica porque lo mandamos a interconsulta con pedia. Y el resultado de patología, como a todos nos ha tocado recibirlos a veces, desafortunadamente un resultado de patología que decía inflamación en específica. No tengo un superpatólogo ocular donde trabajo en Barranquilla y desafortunadamente estos pacientes son de un sistema de servicio de salud público. Entonces ellos no tienen ni el dinero ni la opción de mandarlo a un patólogo particular. Entonces me quedé con un sabor amargo. ¿Y qué hacer? Otra vez a leer McNabb, de nuevo, ¿no? Entonces, ¿cómo me sale la matemática acá? 1 más 2, posible, pero yo decía, quizás será definitivo, ¿no? Esta niña, como se pueden dar cuenta, este es su posoperatorio ya a los más o menos 6 a 8 meses, ¿no? Estaba muy bien, hizo un poquito de queloide en su cicatriz, pero pues estaba bastante contenta y la he estado siguiendo bastante, ya lleva como más o menos 4 o 5 años de seguimiento y ha tenido 2 reactivaciones leves en un lapso de 3 años. ¿A qué me refiero con leves? Me refiero a que la mamá me llama, me dice que está hinchada del párpado, que la lleva al médico pediatra, el pediatra inicia esteroides en baja dosis y cuando llega conmigo no tiene nada. Entonces, aparentemente ha estado teniendo reactivaciones que con el esteroide en bajas dosis ha respondido bien.
Entonces, me quedo pensando en esta diapositiva de Silvia, que fue muy buena, que decía, pues obviamente tenemos una recaída del 50% con esteroides, y que sería una señal para iniciar inmunomoduladores. Y revisando la literatura, vemos que en algunos artículos recomiendan el inicio al mismo tiempo de utilizar esteroides con inmunomoduladores, ¿no? ¿En qué momento es necesario hacer esto? Pues aquí es una cosa que estamos un poco atados tanto con el reumatólogo como con el pediatra. Normalmente ellos, uno, no quieren iniciarles esteroides a los niños, y dos, si los inician son bastante estrictos, y dos, inmunomoduladores menos. También cuando hablas con los padres, pues esto también es difícil de explicarlos porque ellos ven una tan buena respuesta al esteroide que cuando tú les empiezas a hablar de rituximab y los posibles efectos secundarios, pues no quieren hacerlo, ¿entiendes? Entonces se quedan contentos con el mantenimiento de un tratamiento a baja dosis. Pero las recaídas, como les comentaba, son bastante frecuentes. Y los tratamientos crónicos a largo plazo con esteroides, todos sabemos los efectos secundarios que pueden traer. Perdón que no puedo pasar la diapo. Ahí está. Entonces ya después de esto tenía más o menos 3, más otro que vive en Canadá, 4 casitos. Decía, bueno, tengo un poco más de experiencia en el tema. Me invitaron a unos congresos a hablar de enfermedad inflamatoria por IgG4. Aquí podemos ver cómo no nos divertimos a veces y pues lo que nos hace falta convivir a todos juntos, con toda la familia de oculoplásticos. Y me llega después de este congreso, un congreso que expuse, Congreso Iberoamericano, y me llega una niña como a los 6 meses. 10 años, cuadro clínico también. 12 meses, la mamá me dice lo mismo. Se le hincha a repetición los 2 párpados. Visión perfecta. Entonces digo, esto es como un déjà vu, me miento, ¿qué onda? O sea, lo mismo. Pero cuando llega conmigo no tiene dolor, tiene diplopia, pero lo mismo, la glándula lagrimal indurada, fue una consistencia petrosa bilateral. Nótese aquí cómo hasta produce una tosis mecánica. Esta es una resonancia, perdón la brillantez de la foto, que esta es tomada directamente de la pantalla de la computadora. Y podemos notar cómo ambas glándulas lagrimal pues, se encuentran aumentadas de volumen, captan bastante el material de contraste, y además, aquí las vamos a ver cómo están desplazando el globo ocular. En esta se alcanza a ver en el izquierdo bastante bien, como pareciera que quisieran intentarlo, como en el paciente que les mostré. Déjame ver, Juli, si puedo mostrarles este video directamente sharing directamente de acá. A ver si se ve mejor. Este es el video de la niña que terminamos biopsiando. También ya estaba sospechando una enfermedad inflamatoria por IgG4, le solicitamos los estudios. Esta vez dije, le voy a mandar al patólogo, le pedí a la madre que la llevara con un patólogo particular que es bastante buena ya, le hice la nota, le solicité al patólogo cuántas células por campo tenía que buscar, por qué estaba sospechando enfermedad inflamatoria por IgG4, etcétera. Pues ya me había pasado, ya son un poquito más maduros el mango, entonces dije, no me va a pasar lo mismo. Entonces aquí es un video corto de una biopsia de glándula lagrimal. Trato de ser bastante delicado con los niños y llegar a tratar de agarrar un buen pedazo. No quiero que el patólogo me diga que la muestra es insuficiente, porque ahí sí voy a perder la paciencia completamente con ellos. Y diseco suavemente por los planos, ¿no? Hasta llegar, y me encuentro con lo mismo que vi con Gerardo hace unos años. Ahorita la verán, una glándula lagrimal blanca, indurada, aumentada de volumen y bastante difícil de cortar con tijeras. Ahí la estoy disecando, pueden ver cómo tiene esa coloración pálida, ¿no? Y cómo está dura, engrosada, probablemente debido a los múltiples episodios que he tenido inflamatorios y que se enfría y otra vez se vuelve a inflamar. Aquí, pues como siempre nos dicen, y me decían mis jefes en Canadá y en México, agárrala por un solo lado, por favor,
no estés maltratando el tejido para el patólogo. Y posteriormente hacemos cauterio y digo, voy a agarrar otro pedacito porque voy a pedirle a la familiar que lo lleve al patólogo particular y también lo lleve al patólogo que es cubierto por su entidad pública, ¿no? Aquí terminamos cerrando el paciente por planos, como nos enseñaron. A mí sí me gusta dejarles un sujeto continuo, utilizo Vivicril y voy acá nuevamente. Entonces, nuevamente le apliqué esteroide en la glándula y pedimos la interconsulta a la paciente. Está, en este caso, IgG4 en suero normal y no tenía una afectación sistémica, ¿no? Que la habían buscado por todos lados. Y el resultado de patología, después de todo lo que hice, la segunda muestra me dice que no se la pudo llevar al patólogo particular porque era muy caro y la perdió. Y la muestra que mandó con el resultado al patólogo público me pone extenso infiltrado linfoplasmocitario, pero no me hace el conteo que le solicité, y me dice, correlaciona con la clínica, con los estudios serológicos. Entonces, lo llamo y le digo, pues yo necesito que tú me digas por campo las cuentas, y me dice, ya la muestra se procesó y se perdió. Entonces, esta paciente, 1+3 quizás, posible, no sé, pero la verdad que es un paciente con toda la clínica y histológicamente, pues yo diría como un 90% de diagnóstico. Entonces en niños, porque ya esto estaba recibiendo bastante casos y me empecé a interesar qué es lo que está sucediendo. Entonces me doy cuenta de que la manifestación, como decía Silvia, el ROD es lo más común, hasta casi la mitad. En suero, la presencia de los laboratorios alterados, solamente el 40% y en algunos, en otras series hablan del 25% que hay alteración. O sea, no es una prueba ni muy sensible ni muy específica. Entonces, la tasa, según los diferentes artículos, puede variar el ratio entre IgG4 y IgG puede ser del 30 al 60%. También hay mucha variabilidad. Y no se ponen de acuerdo en los artículos de los patólogos cuántas células plasmáticas por campo. Fue muy clara Silvia en decir que si eran en high power field tenían que ser 100, pero acá no siquiera son claros. Dicen, si queremos subir la especificidad deberían ser 150, 160. Entonces me doy cuenta que todavía hay muchísimo incógnito en esto, especialmente en pacientes pediátricos. Lo que sí están bastante en común, en acuerdo todos, es que hay una alta recidiva y recomiendan el manejo con rituximab. Se pueden dar cuenta, estos dos artículos los recomiendo si tienen tiempo, son muy buenos y no son oftalmológicos, son de la Journal de Reumatología Pediátrica, Clinical Rheumatology, donde muestran cómo la presencia de la enfermedad ocular es la mayor por mucho en porcentaje de incidencia. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Pues obviamente necesitamos tratar a estos pacientes interdisciplinariamente. Hay que buscarles, como dijo Silvia, hay que buscarles la enfermedad, aunque la gran mayoría que desarrollan enfermedad ROD no vayan a tener sistémica, pero estos son pacientes muy jóvenes que tienen mucha vida por delante y esta enfermedad todavía no se entiende bien. Entonces hay que ser muy claro con los padres de que no se pueden estar perdiendo y hay que estarlos siguiendo semestralmente. Nuevamente vuelvo a esta diapo que me gusta de Silvia, porque sigo pensando, me pongo a hablar con el reumatólogo, el pediatra, le digo, oye, la alta tasa de recidiva no ameritaría que iniciáramos con un inmunomodulador temprano, con un tratamiento para no estar utilizando tratamientos de low dose de esteroides a largo plazo, pero pues obviamente no es fácil tomar la decisión de iniciar inmunomoduladores en pacientes pediátricos, especialmente por las altas bueno, las complicaciones y los efectos secundarios que pueden tener estos medicamentos. Y más que conclusiones, unas cuantas reflexiones aquí. Yo siento que con estos pacientes hay que ser muy mal pensados, hay que bastante basarnos en lo que nunca se va a perder. Si se fijan en el esquema diagnóstico 1+2+3,
uno es el que prima en todos. Uno es la clínica. Entonces, la clínica aquí no se puede olvidar, no importa cuántos estudios de suero pidas, si te salen positivos o no, y hasta en ciertos casos la patología, porque aún son conceptos o criterios diagnósticos que están evolucionando, pero lo que no cambia es la clínica. La biopsia es uno de los instrumentos que necesitamos, nos permite el diagnóstico y necesitamos apoyarnos de un buen patólogo. Yo recomiendo hacer la doble muestra y solicitar que nos tomen fotos para que nos podamos apoyar. Tenemos patólogos increíbles que están supremamente dispuestos a ayudar. El doctor Abelardo, la doctora White, han dicho que si le toman fotos y le mandan las fotos por correo, ellos con muchísimo gusto darían su diagnóstico. Y pues como les comentaba, valorar el tratamiento mixto temprano por riesgo de recaídas y más que todo siempre utilizarnos a nosotros, la red de colegas, de amigos que somos, en estos casos que no siempre son de fácil manejo. Y por último, pues aquí un poquito ya dando la batuta a las nuevas generaciones que vienen, que acaban de salir. Esto era como una empapadita para que vieran lo que les espera a todos los que acaban de graduarse, como Juli, como Alba, como Francesca. Y al mismo tiempo también aquí abajo está Sofi, que es una fellow nueva de la luz, que se me hizo bastante bonito porque para los que no conozcan, mi papá es el barbón con mucho pelo, casi igualito a mí. Y que está aquí es el papá del doctor Graue y que está aquí, ya lo conocen, es el papá del doctor Tobilla. Ambos fueron profesores de mi padre y también fueron pues profesores míos. Y sus hijos fueron profesores míos y pues familia oculoplástica a nivel mundial es una familia pequeña, hay que apoyarnos. Y lo bonito es que Sofía, que fue residente mía, ya es fellow y pues probablemente va a regresar a enseñarme cosas a mí y a mis siguientes residentes. Pues muchas gracias y ojalá pues les haya podido aportar algo con esta variabilidad en los casos clínicos. Muchas gracias, Beto. La verdad es que padrísima tu presentación. Antes de terminar, para Beto y Silvia, hay algunas preguntas en el chat que nos gustaría conocer su opinión. Pregunta Jorge Ávila, pregunta para Beto. Si volvieras atrás, ¿le hubieras indicado una tomografía por positrones, o sea, un PET scan a los 4 pacientes? Dicen en Canadá, hindsight is 2020, ¿no? Que en retrospectiva todo es 2020. Creo que si tuviera la certeza, sí. Y si tuviera, digamos, a veces la parte de la disponibilidad de los estudios y la parte económica influyen mucho en estos pacientes. Entonces, uno también tiene que ser muy cauto con qué les pides, porque si no, después no terminan haciéndose nada. Creo que vale la pena, especialmente en los pediátricos, porque ahí es donde más me preocupo, que estos pacientes vayan a desarrollar manifestaciones sistémicas porque tienen mucho tiempo por delante. Tú eres el experto, tú trabajas en un hospital pediátrico. ¿Qué experiencia tienes con IgG4 allá? Bueno, la verdad que primero felicitar a los dos porque increíble la clase de los dos, es un tema del demonio y hay un tema que odio es me parece. Sí tenemos muchos, 4 casos de chicos con IgG4. Lo interesante que me pareció es que, bueno, recién ahora me estoy enterando que estaría bueno hacer una tomografía por positrón, que nunca lo pedí y nunca se me pasó por la cabeza. Pero sí me parece importante recalcar lo del trabajo transdisciplinario y trabajar con el colega, porque nosotros le enseñamos a los anatomopatólogos que tenían que buscar eso. Si no, no lo presentaban y siempre nos arrojaban el mismo resultado de infiltrado linfoplasmocitario difuso. Así ¿y los casos que tenías eran probables, posibles o definitivos, los que tienes allá? Eran todos probables. Eran todos probables, pero sin afección sistémica. Así como los tuyos, exactamente igual a los tuyos. Perfecto. Albi, Silvia Carreño quería hacer un comentario. Sí.
Tiene el audio habilitado. Perfecto. Okay. Bien, habíamos dicho pues, que los niveles séricos de IgG4, aunque estén elevados, en el 40% de los pacientes no lo están. Se están investigando nuevos biomarcadores para revisar si en realidad podemos tener como una herramienta mucho más factible. Y se ha hablado de los plasmoblastos para poder identificar la relación. Sin embargo, pues eso todavía está en pañales. Quería recomendarles a todos pues algo que ya nos había mencionado el doctor Abdala y el doctor Jorge Ávila, es bueno compartir. Nosotros, pues, como equipo de trabajo de Foscal, mis mentores, la doctora Tania Chaparro, el doctor Alberto Luis Díaz, siempre estamos como que buscando y recibiendo información de aquellos pacientes, aquellas dudas. Entonces, este es un espacio importantísimo para poder compartir casos que tengamos de un tema complejo. Por ejemplo, el doctor Pablo Pérez también nos facilitó algunas de las fotografías de los pacientes que vimos en mi presentación. Y eso es importante ante la novedad del tema y la complejidad del mismo. Entonces, tener siempre presente que no hay que quedarse solo con el paciente, sino también buscar de forma integral. Claro, y sobre todo creo que apoyarse de medicina interna, reumatología, olvidarnos de que podemos hacerlo todo, ¿no? Y acompañarnos también de otras especialidades al paciente un tratamiento multidisciplinario. Sí, Juanca comenta que en España su responsabilidad como oculoplástico se basa en sospecharla y hacer la biopsia, ¿no? Y el tratamiento es interdisciplinario. Eso sería lo ideal, ¿no? El problema es que en oftalmología en Colombia, en ciertos lugares estamos como muy divididos. O sea, hay clínicas de oftalmología y el paciente lo mandan ahí y luego cuando necesita su cita de pediatría o reumatología, puede pasar un mes o 2 meses y lo mandan a otra. Entonces hay una pérdida del seguimiento Claro. fuerte, que eso nos dificulta a nosotros las cosas. Y como te digo, la patología lo mandan a quién sabe qué. Cualquier cosa que quieran hacer por fuera de su red tiene que salir del bolsillo del paciente y muchos no pueden. Beto, también comenta Julián, para todos, si tienes a la mano los artículos, si podrías hacernos un favor de compartirlos, ya fuera por el chat o... Sí, los mando por el chat con gusto. Porque no se alcanzaban a ver con claridad todos los títulos. Ay, otra pregunta de Ivonne Pinto. Ella menciona, ¿siempre esperan la biopsia para iniciar el corticoide o si ven que presenta riesgo de daño al nervio óptico, inician antes el corticoide antes que la biopsia? Esa es la cuestión, ¿no? Dar corticoides antes de hacer una biopsia. Yo soy de la escuela de que primero biopsiamos antes de hacer, iniciar esteroides por el posible riesgo del cambio a nivel anatomopatológico, pero en los casos, por ejemplo, del paciente que hicimos la descompresión, pues se le inició esteroide previo y se le hizo la descompresión y la toma de la muestra, ¿no? Ahí sí creo que afortunadamente la mayoría de los casos no incluyen compresión a nivel del ápex orbitario y daño a nivel de nervio óptico. Yo creo que los que sean de glándula lagrimal, que son la mayoría, primero haz la biopsia y luego inicia el esteroide. Ok. Beto, y en ese paciente número 2 que nos comentaste de Canadá, ¿tuvieron un seguimiento antes de, me imagino que sí, antes del esteroide, posterior al esteroide, antes de descomprimirlo? O sea, con alguna tomografía para ver si hubiera habido algún cambio que ya no tuviera un síndrome ápex orbitario y... No, hicimos bolos y se le descomprimió a las 48 horas. O sea, se hospitalizó bolos y pasamos a quirófano a las 48 horas. Ok. Y bueno, para los dos, otra pregunta de Rocío. Si han utilizado la aplicación de esteroides intraorbitarios. A nivel de glándula, pero así de tratamiento a largo plazo, no. Solamente transquirúrgico en la glándula lagrimal y después es tratamiento bioral. No he tratado de tratamiento a largo plazo con dosis intraorbitarias. Perfecto. Y bueno, ahora también
pues, la posibilidad de opinión para los expertos con los que compartimos. Sí, Una por favor. pregunta de NICT. Niños, sobre todo un difícil manejo, pero ante la duda, ¿propondrían o sugerirían una nueva biopsia? Eso me pasó con la que te digo que la mamá lo mandó con o sea, que me llegó muy sospechosa la biopsia de alto infiltrado linfoplasmocitario pero volver a meter a un niño a quirófano, no, así, por eso no. Primero, sí, o sea, si no ha tenido recaídas, no. Hubiera considerado más en la paciente que tuvo recaídas. Yo creo que también es muy importante tomar en cuenta lo que dicen los papás. O sea, los papás como que deben de ser nuestra guía, porque muchas veces son cuadros enmascarados por el pediatra, que le están dando tratamiento y se desinflama y se inflama. Y la mamá muchas veces hay mamás como muy juiciosas y te dicen se inflamó en tal y tal y tal fecha. Entonces yo creo que tomar como más en cuenta lo que te diga la mamá o quien cuida al niño, porque muchas veces se enmascaran por los tratamientos del pediatra. O sea, sí tenemos que apoyarnos con ellos una vez que tengamos el diagnóstico, pero a veces pasa al revés, nos dan como más conflicto en el diagnóstico. Sí, totalmente de acuerdo, Lulu. El tercer caso, el que mostré, fue eso, o sea, la que tuvo recidivas. O sea, yo le creo a la mamá que tuvo recidivas, pero cuando llegaba conmigo ya llevaba, como te digo, 2-3 semanas con el pediatra le había subido la dosis de esteroide oral, entonces el paciente llegaba completamente desinflamado. Y bueno, otra pregunta de Julio Díaz. Le voy a dar la palabra a Silvia. Bueno, de entrada a todo paciente se debe de solicitar una tomografía de cabeza, cuello, tórax y pelvis. ¿Qué nos podrías decir tú al respecto? Si quieres habilitar tu micrófono. Listo. Oh, Beto. Silvia parece que... Ah, no. Uno que me había congelado, creo. Te escuchamos. Que dice que de entrada recomendar el ataque de otros órganos. Bueno, es lo recomendable. De todas formas, nosotros propiamente no lo haríamos, lo haría en realidad el enfoque o el manejo que el reumatólogo le vaya a hacer o le vaya a abordar, porque sí se sabe que se debe entonces investigar si hay afección multiorgánica o si es solamente la parte orbitaria. Entonces, sí pudiéramos sugerirlos en la remisión o en la interconsulta con este especialista, pero sería lo ideal. Aquí yo creo que siempre se debe buscarle todo, especialmente si es un niño. La pregunta más bien es, ¿qué tan frecuente lo vas a estar irradiando para estarle buscando manifestaciones sistémicas? ¿No? Porque pues, son pacientes que tienen muchos años por delante y mi mejor amigo en Colombia es radiólogo y me dice que los protocolos nuevos de radiaciones son muy bajos con los equipos nuevos, pero de todas maneras uno siempre le queda la duda, ¿no? Entonces, esto lo estábamos discutiendo hace unas semanas. Y si el paciente está presentando recidivas, ¿no? Vale la pena hacerle nuevamente estudio. Yo creo que sí, ¿no? Y por lo mínimo, si el último estudio ha sido hace más de 6 meses. Eso es lo que estábamos discutiendo. Perfecto. ¿Puedo? Sí, adelante, jefe. No, yo iba a comentar precisamente lo que dice Alberto. Primero tenemos que tener el diagnóstico, no radiar todo para ver si encontramos algo. Necesitamos el diagnóstico. Y algo que, por supuesto, aquí ya lo mencionaron muy bien Silvia y Albert, la biopsia es clave, ¿no? Es bien común que la gente empiece a tratar a estos pacientes con esteroides, y con esteroides mejora todo, hasta los linfomas. El problema es que estamos tratando algo que ni sabemos qué es. Entonces, la clave aquí está el diagnóstico el diagnóstico está en la biopsia, ¿no? Pero también algo bien importante, y lo dijeron los dos, es que los ojos no ven lo que el cerebro no sabe. Entonces, si no conocemos las enfermedades, pues vamos a estar dando para todos lados y no vamos a saber cómo tratar al paciente. Y la otra cosa que también es bien importante decir es que nosotros estamos acostumbrados a curar a los pacientes.
Y se vuelve frustrante que estos pacientes tienen recidivas. Y eso lo tienen que saber los papás. Entonces yo tampoco creo que hay que estar biopsiando y biopsiando. Ya tenemos el diagnóstico y tenemos el diagnóstico serológico y tienen el diagnóstico en la biopsia. Ni modo, las enfermedades son así y estas enfermedades no es que lo estén tratando mal. Están apoyados con el reumatólogo, la mayoría de estos son gente o con el pediatra, pero también hay gente mayor que hay que estar apoyándonos con el reumatólogo internista. Entonces, no se carguen toda la culpa ustedes. Y la enfermedad, lo vemos en las series, 40-45% de las veces va a recidivar. Y eso lo tienen que saber los papás y los pacientes. Entonces, tampoco es para frustrarse y tampoco creo que vale la pena estar biopsiando y biopsiando y biopsiando. Ya tenemos el diagnóstico y la enfermedad sí se cura. Nada más. Y algo que dijo Silvia, bien importante. Igual que al radiólogo, al patólogo hay que darle mucha información. Porque si el radiólogo no sabe lo que estamos buscando, se nos va a perder. Y el patólogo, han trabajado con patólogos expertos, pero hay patólogos que no tienen la experiencia, denle más datos de los pacientes. Si nomás le mandamos la muestra y a ver, repórtame a ver qué encuentras, se va a perder y va a pasar lo que le pasó a Alberto. Biopsias que no sirven o reportes que no llegaron y que al final no nos sacan de duda. Muy buena presentación de los dos. La verdad es que ya lo dijeron, es un tema difícil, muy complicado tratarlos, pero lo hicieron muy lindo, la verdad, muy, muy entretenida. Gracias. Gracias. Gracias, Chico. Y bueno, coincidir con lo que varios comentan en el chat, que un patólogo ocular es la clave para que siempre que sospechas un diagnóstico de este tipo. Otra pregunta de la doctora Luz María Arce, ¿si han utilizado rituximab en niños? No. Los pediatras tienen tan buenos resultados con el esteroide a bajas dosis que no quieren iniciarlo, y en la que tuvo recidivas, cuando se le comentó a la madre pues, los efectos secundarios posibles, no, porque veía que respondía muy bien a la terapia del esteroide, dosis bajas de esteroides, entonces no quisieron rituximab. Perfecto. Y pregunta Julio Díaz, si pueden repetir la dosis de esteroide intralesional que ustedes utilizan. El betametasona. Yo lo inyecto posterior a la biopsia. No me alcanza ni siquiera para inyectar la ampolla entera. Voy suavemente inyectándola. Sé que Enacorte en los primeros dos, betametasona en los primeros dos y que Enacorte en los segundos dos. Perfecto. Pues la verdad es que un tema muy bonito, que al parecer en el chat no le encanta a todo el mundo. Nos han puesto a estudiar a todos. Muchas gracias por compartirlo con nosotros.